Muy buenos días. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, en colaboración con la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios rumbo al segundo encuentro de tradiciones culturales como patrimonio vivo de América Latina. Como parte de la celebración del 17 de octubre, Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, proclamado por la UNESCO en el 2023, este ciclo de conversatorios constituye una de las actividades preparatorias del encuentro bienal a realizarse en 2026 y cuyo objetivo será avanzar hacia la formulación de una política regional que fortalezca la protección y salvaguardia del patrimonio vivo mediante la implementación de políticas culturales adaptadas a los contextos de América Latina. Buscamos promover un espacio de diálogo y reflexión regional que visibilice distintas expresiones del patrimonio cultural inmaterial de los países latinoamericanos, así como sus modelos de gestión y buenas prácticas de salvaguardia. En este conversatorio, Apropiación Cultural Indebida y Propiedad Colectiva, saludamos y agradecemos al moderador y a las panelistas haber aceptado la invitación. La moderación está a cargo del doctor Francisco López Bárcenas, un pensador indígena quien es reconocido como uno de los intelectuales indios más sólidos y destacados de México. Formado en la lucha comunitaria y por la autonomía de los pueblos, es un estudioso que aporta una visión indígena a lo jurídico y una nueva lectura a los conflictos agrarios. Francisco López Bárcenas es profesor investigador del Colegio de San Luis AC y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Sus líneas de investigación están enfocadas principalmente a los territorios indígenas, así como a la sustentabilidad y al medio ambiente. Muchas gracias, Francisco, y buenos días. Buenos días, Carmen. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también por su participación a Marcela Cornejo Díaz, que es bachiller en Historia y magíster en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Marcela Cornejo está encargada del Centro de Documentación de Chirapac, que es el Centro de Culturas Indígenas de Perú, quien participa en representación de Álvaro Campo Grey, encargado del área de propiedad intelectual de Chirapac, donde se ha venido desarrollando el proyecto Taki Chaninchay, una propuesta de protección legal para la música ashaninka y yanesha de origen tradicional. Marcela es en Chirapac investigadora en temas de música tradicional y popular peruana. Por su parte está también Cristina Acosta, magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Sus especializaciones son en Derechos Humanos y Mujeres por la Universidad de Chile, Derechos de la Niñez y Adolescencia por la Universidad de Columbia de Paraguay y Derecho Penal por la Universidad Católica de Asunción. Su experiencia laboral y formación está en temas de propiedad intelectual, técnica legislativa y derechos culturales. Es especializada en delitos de propiedad intelectual. Actualmente es asesora y consultora en la redacción de proyectos de ley y políticas públicas ante instituciones de Paraguay y agencias de cooperación internacional. Ha liderado la asesoría técnica del equipo Pulsor para la redacción del proyecto de ley de la política de protección de los conocimientos tradicionales. Finalmente nos acompañará Karina Luján Luján. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. De 1998 a la fecha se ha desempeñado en el ámbito jurídico, penal, familiar y de derechos humanos con enfoque de interculturalidad, tanto en el litigio, la academia y la administración pública. Es docente de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 2014 y también articulista de la revista de esta misma dependencia educativa. Ha dado capacitación en materia de derechos humanos y derecho procesal penal a universidades e instituciones públicas del país durante más de 2 décadas. Actualmente es la directora del Instituto Nacional del Derecho de Autor de México. Muchísimas gracias a todos. Dejo la palabra
al doctor Francisco y pues adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todos los que nos acompañan. Pues vamos a iniciar este panel. Entiendo que estamos la compañera Cristina Acosta, la compañera Marcela Cornejo y estamos porque se nos incorpore la compañera Karina Luján. Es un panel que tiene un tiempo es asignado cual tenemos que ajustarnos porque enseguida viene pues el siguiente panel. Lo vamos a desarrollar en principio en cuatro preguntas básicas. Este, cada panelista tendrá aproximadamente unos 5 minutos para su respuesta y yo iré moderando el tiempo porque, como les decía, está bastante acotado. Solo permítanme como introducción decir que desde mi perspectiva la cultura en general es un elemento que por siglos se fue ignorando en la construcción de los estados y que en esta época que nos ha tocado vivir, pues se ha mostrado con mucha intensidad el valor que tiene para el desarrollo de nuestras culturas y nuestras instituciones. Creo que eso se muestra muchísimo más, con más nitidez, incluso en los países latinoamericanos, que como todos sabemos, pues todos son multiculturales y multiétnicos, ¿no? Si a esto le agregamos el asunto de que está habiendo una apropiación indebida del patrimonio cultural colectivo, que es lo que nos provoca en esta ocasión, pues el tema ya se vuelve como un problema. Y de eso vamos a tratar ahora, y sin más, diría que la primera pregunta que formularía a la compañera Marcela es, ¿cuál considera que es la importancia de reconocer jurídicamente la propiedad intelectual colectiva como patrimonio cultural y de los pueblos y las comunidades afromexicanas? Hasta 5 minutos, por favor, Marcela. Buenos días a todos. Bueno, es importante reconocer el patrimonio cultural de cualquier pueblo en el mundo, pero en particular de los pueblos indígenas porque están en una situación de vulnerabilidad, tanto en términos sociales, políticos, económicos, de todo tipo, y requieren un tipo de legislación que se adapte a los casos concretos de una tradición cultural colectiva y principalmente oral. No se ajusta a los cánones de la cultura material e inmaterial occidental, como se le entiende formalmente, ¿no? Los pueblos eh, indígenas y afrodescendientes suelen portar la memoria a nivel de la oralidad a través de las generaciones y muchas veces esa condición los pone en situación de muy fácil apropiación por parte de terceros, ¿no? Con frecuencia los compositores, en el caso de la música, los compositores, los diseñadores de vestidos, de ropa, los artistas plásticos se inspiran en las culturas tradicionales y en algunos casos dan los créditos, en muchos casos no se dan. Y esa situación como que se tiene que ordenar, digamos, ¿no? Y en el marco jurídico. Lamentablemente, el estado de la cuestión del desarrollo de la normativa jurídica está aún incipiente en este aspecto, ¿no? Porque todavía están prevaleciendo los cánones de los derechos de autor desde el punto de vista occidental, ¿no? Eso es lo que le podría decir. Muchísimas gracias, compañero Marcela. Formularía la misma pregunta a la compañera Cristina Acosta. La repito, ¿cuál cree que es la importancia de reconocer jurídicamente el patrimonio cultural colectivo, que insistiría mucho en esto, en nuestros países? Muchas gracias, Francisco. Y así como señalaba Marcela, y segundo completamente lo que ella señalaba, los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales son fruto de la creatividad colectiva de los pueblos y comunidades y constituyen verdaderas creaciones intelectuales que parece no son visibilizadas en la actualidad. Aunque hayan sido gestados y transmitidos de generación en generación, estos conocimientos no son estáticos
y conforman un cuerpo vivo que se adapta, innova y se perfecciona constantemente para responder a las necesidades contemporáneas. El hecho de que carezcan de un autor individual o que su autoría se distribuya entre múltiples generaciones no puede ser utilizado como argumento para negarles protección jurídica. El sistema de propiedad intelectual, lastimosamente, tal como ha sido concebido en la mayoría de nuestros países, responde a una tradición occidental que desconoce las cosmovisiones indígenas, así como señalaba Marcela, y también de las comunidades locales, donde la noción de propiedad no es la misma que la noción de propiedad de posesión exclusiva como se ve en el sistema o en la tradición occidental. Y además, ellos conciben a la propiedad como el poseer para cuidar, para proteger. Entonces, para los pueblos indígenas, la tierra, por ejemplo, no se posee exclusivamente, sino que se cuida. También pasa con los conocimientos y las expresiones culturales que se protegen para generaciones futuras. En consecuencia, los sistemas actuales de propiedad intelectual carecen de un enfoque étnico, racial e intercultural que permita su aplicación justa y equitativa en contextos culturales diversos. Y esta carencia genera una desigualdad estructural ante la ley, incluso vulnerando el principio de igualdad jurídica consagrado en las constituciones nacionales y en los instrumentos internacionales de derechos humanos desde el momento en que limita el derecho a autodeterminación de los pueblos, el derecho a proteger sus creaciones intelectuales y no tienen forma o legitimación activa de poder exigir su cumplimiento, exigir la protección o poder beneficiarse de la explotación de los mismos. También ocurre otra cuestión que está muy arraigada en la normativa legal, que es la consideración del patrimonio cultural como un patrimonio nacional. Nosotros en Paraguay tenemos una ley del patrimonio, de protección del patrimonio cultural. Esta ley es la 5621 y esta ley establece que el Estado garantizará el carácter público y social del patrimonio cultural nacional. El patrimonio cultural nacional está integrado también por los saberes, la experiencia, las tradiciones, eh, digamos, las artesanías de los pueblos y todas aquellas creaciones o patrimonios culturales de pueblos indígenas y comunidades locales que son transmitidas de generación en generación, pero al considerarse de naturaleza, de carácter público y social, entramos en una colisión con la posible protección de propiedad intelectual porque generalmente se la considera a estas cuestiones como los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales que forman parte de los conocimientos tradicionales como concepciones que ya se encuentran en el estado de la técnica o en el dominio público y por tanto no es necesario volver a protegerlos. Sin embargo, de esta manera nosotros estamos obstaculizando esa legitimación activa que deberían de tener los verdaderos desarrolladores o detentores de estos conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales para exigir su respeto. De acuerdo, Y compañero. hasta Ahorita ahí. vamos a volver sobre Muchas eso gracias. cuando hablemos de los, en concreto de nuestros países. Y bueno, muchas gracias. Doy la bienvenida también a la compañera Karina Luján, que como ya se dijo, es la directora general del Instituto Nacional de Derechos de Autor en México. Este, Maestra Karina, estamos prácticamente entrando al tema y la pregunta que estamos tratando de dilucidar es, pues, ¿cuál es la importancia de la protección del patrimonio cultural colectivo en nuestras colectividades? ¿Qué nos puede decir? Hasta 5 minutos, por favor. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Tuve un pequeño problema aquí con mi video, por eso estuve ahí batallando para verles, pero bueno, los escuché desde un inicio. Pues bueno, para nuestro país
el patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios, el cual se compone por 70 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano con más de 16,000 comunidades. Por lo tanto, pues es una parte muy importante de nuestra población históricamente discriminada, hay que decirlo con todas sus letras, históricamente fuera de las políticas de gobierno, y pues lo que se pretende es hacer esa reivindicación de los pueblos y las comunidades indígenas, no solamente de México, sino creo que todos aquí tenemos un interés común que es de toda la región. En nuestro país en particular, previo a una reforma a nuestra constitución, se elaboró también, al igual que como mencionaba la compañera del Paraguay, una ley federal de protección de patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en donde establece esas herramientas efectivas de protección y de defensa de su patrimonio frente a cualquier tipo de apropiación cultural indebida por parte de cualquier particular o de cualquier persona que es ajena a su patrimonio. Otro de los puntos centrales en cuanto a la nueva visión de nuestros pueblos y comunidades es dejar de lado esa postura proteccionista o paternalista en donde el Estado o alguien más que no es parte de la comunidad es quien tiene que determinar de qué manera se va a proteger su patrimonio, cuál es su patrimonio, si pertenece a uno o pertenece a otro, de qué manera se tienen que repartir los recursos a nuestros pueblos y comunidades para que provean a la salvaguarda de su patrimonio. Entonces, toda esta visión se transforma en una postura a través de la cual, posterior a la emisión de la Ley Federal de Protección de Patrimonio, ya más adelante les podré estar platicando de cómo el INDAUTOR, que es la autoridad autoral en México, se implementa desde el año 2022 y nosotros empezamos a caminar en esta tesitura, y posteriormente en el año de 2024 se genera una reforma constitucional a nuestro artículo segundo, en el cual se le da pues más fuerza a los pueblos y comunidades indígenas y lo relaciona de una manera muy directa para todos aquellos que están aquí conectados y que somos abogadas y abogados. Pues nos habla de una personalidad y patrimonio jurídico propios. Entonces ya los propios pueblos no tienen que estar yendo a ver si se dan de alta ante la autoridad hacendaria y demás. Ellos, de entrada, por parte de nuestra Carta Magna, se les da esa autoridad y esa calidad de una personalidad jurídica y patrimonio propio. Muchas gracias, licenciada. Vamos a volver ahorita también sobre que hablemos específicamente de esto. Vamos calentando motores prácticamente. Entiendo por lo que me han dicho, tenemos un problema incluso de diseño del Estado, ¿no? Creo que desde la formación de nuestros estados nacionales, pues hubo un problema ahí de que no se consideró a estos pueblos como colectividades, ni a los indígenas, ni a los afromexicanos. Nos dicen también que hay pues hay problemas, aparte del problema de la invisibilización, problemas de exclusión, de discriminación, nos están contando. Las legislación que se ha emitido sobre esta materia, pues ha sido omisa en tanto como que patrimonio cultural colectivo, nos dicen, y también creo que estamos viendo la emergencia, por llamarlo así, de estos nuevos sujetos que han sido ignorados por siglos. Pueblos indígenas, comunidades indígenas, pueblos afromexicanos, comunidades afromexicanas. Muy bien, formularía la siguiente pregunta y daría la palabra en el mismo orden que la anterior. Nosotros sabemos que el patrimonio cultural ha sido regulado por un lado como patrimonio material y por otro lado como patrimonio inmaterial. Esto ha dado una serie de controversias porque es muy difícil en la práctica, en la realidad cotidiana, separarlos. La pregunta es, ¿ustedes consideran
que aporta, que es importante que se regule o que se dé preeminencia al patrimonio inmaterial para la protección del patrimonio en general? Compañera Marcela, por favor. Sí, bueno, yo creo que tanto el patrimonio material como inmaterial son importantes, ¿no? Lo que yo he notado en la revisión del historial del proceso para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es que hasta ahora se ha dado predominancia a la cuestión de los recursos naturales, Ujú. el acceso a los recursos naturales. Eso empieza incluso con el convenio de diversidad biológica, porque hay mucho interés de los países fuertes en acceder a los recursos para la cuestión económica, ¿no? Y se ha pospuesto mucho, se ha relegado la parte del patrimonio inmaterial. El que se haya relegado no implica que lo material no sea igual de importante, me parece, ¿no? Pero sí me parece que es de agenda ya inmediata, urgente, tal vez, ¿no? Sí enfocarnos en el tema de la patrimonio cultural inmaterial, porque esa es la parte más vulnerable. Está sujeta a una visión muy ambigua, en el mejor de los casos, ¿no? Dentro del marco jurídico vigente en los estados, ¿no? Y en el caso por lo menos del Perú, el desarrollo todavía recién está empezando. Se está tratando de ver maneras de desarrollar un marco jurídico ajustado a las necesidades de los pueblos indígenas. Y Chirapac está apuntando en esa dirección, ¿no? Con este proyecto Taki Chininchay, ¿no? ¿Qué es lo que hay a la fecha en el Perú? No hay todavía esas condiciones políticas, esa voluntad política para desarrollar ese marco jurídico especial, pero lo que propone Chirapac es, por lo menos dentro del marco que existe ya, buscar los resquicios para ir creando el espacio de respeto a estos derechos patrimoniales de los pueblos indígenas. Entonces, precisamente Álvaro Ocampo, que es abogado y a la vez músico, ha desarrollado una fórmula que yo la veo que todavía tiene cierto grado de lo que mencionaba Karina, de paternalismo, ¿no? Porque eso no va a funcionar sin la asistencia de Chirapa, ¿no? Los pueblos, se trata de firmar un convenio entre Chirapac y las organizaciones indígenas para cautelar los derechos de propiedad intelectual sobre sus cantos tradicionales, ¿no? Pero como que es un primer paso y ir apuntando hacia lo que se dice de esa autonomía, ¿no? De que los pueblos indígenas no dependan de terceros y que tengan las herramientas jurídicas para hacer respetar sus derechos, ¿no? Y estamos en esa situación. Ahora estoy conociendo que en México ya tienen esta ley federal de protección que se ha hecho hace poco en realidad, ¿no? En el año 2022, como que ya se han dado las condiciones políticas para que esto vaya consolidándose, ¿no? Y sería cuestión también de ver esta experiencia, ¿no? Ver qué puede ser de interés para los otros países de América, ¿no? Eso es lo que le podría decir. En realidad, todo el patrimonio, todo el conocimiento indígena, todo lo que es cultura material e inmaterial es igual de importante. Pero sí es cierto que por la cuestión económica, de los intereses de la economía global, se ha tendido a tomar más atención y desarrollar más instrumentos jurídicos para la parte de los recursos naturales, ¿no? Pero ya es hora ya de fijarnos en la cultura inmaterial. Muchas Es- gracias, Marcela, por las señas que nos hace la compañera María, María Cristina, entiendo que coincide mucho, pero quisiera agregar un poquito a esto. Yo también coincido en eso, pero en la práctica cotidiana, ¿cómo le hacemos o cómo le han hecho más bien para ir homogenizando esta regulación material por un lado, regulación inmaterial por otro, y lo que nos abunda la compañera Marcela, el asunto natural por un lado y el asunto cultural por otro? ¿Qué experiencia o qué nos puedes decir, María Cristina? Bueno, lastimosamente en Paraguay no tenemos aún una regulación Mm, que hable específicamente de la protección del patrimonio cultural inmaterial de pueblos indígenas desde el punto de vista de propiedad intelectual. ujú, Si bien nosotros venimos trabajando ya desde la época de la pandemia en el 2020, empezamos con un equipo impulsor
que reúne a 11 instituciones del Estado, 9 organizaciones de la sociedad, de organizaciones de pueblos indígenas, 9 de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional. Y durante 3 largos años estuvimos trabajando sobre esa disociación entre lo que es patrimonio cultural nacional y protección de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales que envuelven ese patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas y comunidades locales desde la perspectiva de la propiedad intelectual, porque así como les decía anteriormente, es como que se colisionan de alguna manera. ¿Y por qué? Porque el patrimonio cultural concebido como actualmente está concebido en Paraguay a través de la Ley 5621 de protección de patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, es desde la perspectiva del Estado, como que es un patrimonio del Estado. Si bien forma parte del patrimonio de las culturas, pero no hay esa disociación en el sentido de cómo podría el pueblo indígena exigir la protección y el respeto de esos conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales que son inmateriales a la hora de su explotación o de su uso indebido. Si me permiten un segundito, yo tengo dos imágenes que quiero mostrarles, que fue lo que impulsó a la creación del equipo impulsor justamente. Vamos a ver aquí, me van a decir si se puede ver la pantalla. Mm, ¿Pueden ver? no, todavía no. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Bueno, Sí. si ven esta imagen, esta figura es de un hombre anciano ayoreo, del pueblo ayoreo. Es una persona que vive en aislamiento voluntario, todavía uno de los pocos pueblos que todavía tienen personas viviendo en aislamiento voluntario. Y pueden ver alrededor de su cuerpo una faja. Esta faja es llamada pamoy, es considerada una silla terapéutica. Está hecha de fibras del caraguatá, que es una planta muy nativa de Paraguay y de la zona occidental. Y esta fue conocida, esta faja, por un arquitecto extranjero que llevó la idea a Europa. ¿Por qué? Porque esta faja la utilizan las personas nómadas, las personas que llevan largo tiempo caminando y necesitan sentarse y reposar la parte lumbar. Entonces se le llama silla terapéutica porque reposa la parte lumbar y es destinada solo y exclusivamente para personas ya mayores de 50 años para arriba, no para la juventud. Sin embargo, vemos en la imagen del costado que vemos que ya se fabrica en otros países y ya incluso en dólares esto se vende sin que los pueblos participen de estos beneficios de explotación. Semejantes fajas, se tiene toda la trazabilidad de cómo se llevó la imagen o la información y estas están hechas de fibras sintéticas y son utilizadas por personas de manera indebida porque una persona joven no necesariamente debería de utilizar, incluso podría perjudicarla en su salud. Otro ejemplo que tengo es el de las muñequitas del pueblo Nivaclé. No sé si están pudiendo observar aquí, estas son Sí. las muñecas del pueblo Nivaclé. Son, digamos, artesanías, pero así también elementos educativos didácticos del pueblo indígena Nivaclé, donde las mujeres ancianas Nivaché enseñan a las mujeres jóvenes el proceso de la vida y el ciclo de formación del cuerpo, de cómo va formándose el cuerpo de la mujer, cómo va estructurándose su rol en la sociedad y sus funciones. Sin embargo, estas muñequitas fueron utilizadas por un grupo musical paraguayo en épocas de pandemia, en un sencillo que hablaba o hacía referencia hacia la muerte de personas muy queridas, y estas muñequitas estaban en un altar para muertos. Si bien la intención fue, digamos, de poder representar a todas las culturas, no fue una intención mala, sino que fue de buena fe, pero fue por parte de desconocimiento, pero esto generó, digamos, preocupación y enojo por falta de respeto, digamos, porque se utilizó con un sentido completamente opuesto. ¿Por qué quería mostrarles estas imágenes? Porque estas imágenes fueron las que impulsaron a la formación del equipo impulsor
que durante este tiempo fue redactando un anteproyecto de ley que sea la protección de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales. Para poder redactar ese proyecto de ley, primero todos tuvimos que conocer un poco de todos. Las instituciones del Estado, conocer sobre los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales, entender lo que significa eso, tuvimos que estudiar durante un año y también por parte de pueblos indígenas y comunidades locales, entender lo que es el sistema de propiedad intelectual y ver cómo armar una alianza. Entonces, hoy contamos ya con un anteproyecto de ley. Esto fue trabajado en la administración pasada, del gobierno pasado, y actualmente se está viendo el proceso del consentimiento libre previo informado que es necesario, porque simplemente 9 organizaciones fueron representadas en este proceso de trabajo, que fue bien participativo. Incluso en aquel entonces, la Dirección de Propiedad Intelectual tuvo que comprar digamos, laptops y chips de Internet para asegurar la presencia de los pueblos indígenas en las charlas y eran los que más participaban. Pudimos sacar una legislación que comprende y que más adelante les puedo mostrar si tenemos el tiempo, Claro. pero bueno, a hoy todavía no es ley. Hasta ahí. De acuerdo, muchas gracias, María. Compañera Karina, sobre lo mismo, bueno, ya se dijo acá, ha habido preeminencia más sobre lo material, pero desde su punto de vista, ¿considera que aporta el darle preeminencia a la regulación, al reconocimiento del patrimonio inmaterial sobre el material? Creo que tienen la misma importancia ambos, De acuerdo. tanto el patrimonio cultural, material e inmaterial, incluso el inmaterial quisiera hacer la referencia en cuanto a que todos estos saberes ancestrales que se transmiten de generación en generación forman parte pues también de un patrimonio cultural vivo y tanto en nuestro país como supongo que ha de ser igual en las demás partes de la región, se va transformando porque cada una de las nuevas generaciones pues van imprimiendo su propio sello a la hora de cocinar, ¿no? Por ejemplo, en la cocina que es muy importante para nuestro país, las danzas, los rituales, las ceremonias, todo eso pues tiene una importancia igual que todo el patrimonio material. Ahora también digo, quiero tomar en cuenta lo referente al patrimonio biocultural. Por ejemplo, gran parte de nuestras comunidades indígenas se encuentran inmersos pues, en la selva del sur del país, que tiene pues, una biodiversidad enorme y que pues también pueden ser objeto de apropiación cultural indebida y es parte de ese patrimonio con el que siempre han convivido y se han interrelacionado nuestros pueblos, al igual que en el norte, por ejemplo, donde yo soy, pues también ahí están los rarámuris y otras culturas indígenas que pues también son parte y conviven directamente con la sierra mexicana. En particular en cuanto a estos mecanismos de protección, tanto de patrimonio cultural, material e inmaterial. En México nos hemos dado a la tarea, no solamente en la Ley Federal de Protección de Patrimonio, sino también en una ley general de derechos de los pueblos y comunidades indígenas que actualmente se está elaborando y que va a ser sometida a consulta de los más de 16,000 comunidades en nuestro país para que ellos también conozcan lo que se está proponiendo en la ley y para que ellos decidan qué debe contener o qué no debe contener y se hace una referencia listado lo más amplio que se pueda en cuanto a lo que es todo este patrimonio cultural, material e inmaterial, pero siempre con la salvedad y nuestra ley actual de protección de patrimonio, que es una ley también de tipo procedimental, señala que no porque no esté considerado en algún catálogo que elabore, por ejemplo, el Estado con apoyo de las comunidades, no significa que no sea su patrimonio. Si a final de cuentas se advierte otra danza
otra manera de cocinar, otra manera de tejer, de bordar, de hacer rituales, todo esto, y ellos consideran que es parte del patrimonio de alguna comunidad o de algún pueblo en específico, también se le da ese reconocimiento. La manera en la que se realiza esta defensa también creo que llevamos una parte ya avanzada en nuestro país. Como les comentaba, tenemos un mecanismo de infracción por este uso y apropiación indebida por parte de particulares o incluso del propio Estado, en donde las comunidades o los pueblos que se sienten agraviados, ellos se sienten agraviados por ese uso o esa apropiación de su patrimonio, pues pueden acudir ante las instancias administrativas o jurisdiccionales a exigir que se resarza el daño por esa apropiación indebida, o incluso si se pretende autorizar esta difusión o esta comercialización de los elementos de su patrimonio, pues que se haga una retribución, se haga un convenio en el cual tenga la característica de ser, de tener, como decía la compañera María Cristina del Paraguay, un consentimiento libre, previo, informado, además de ser remunerado y temporal, ¿sí? No se trata de que venga una empresa hotelera y pues tome varios elementos del patrimonio de algún pueblo ancestral nuestro y pues pueda ahí hacer la explotación de tal danza que es propia de ellos durante un tiempo indefinido. No, no, no. La ley señala un plazo máximo de 5 años para este tipo de explotación y a partir de ahí, pues en todo caso se tendría que volver a dar la autorización. Ahora, y con esto ya concluyo esta parte, ¿cómo se da esta autorización? Siempre se tiene que llevar a la asamblea comunitaria. No decide el presidente municipal, ¿sí? No decide el dirigente ahí o la máxima autoridad tradicional, porque también México reconoce esas formas de gobierno de usos y costumbres tradicionales. No obstante, para que se dé esa autorización de un elemento del patrimonio de una comunidad, tiene que ser autorizada y con el consenso de toda su asamblea comunitaria. Entonces, es una manera en la que todas y todos participan y conocen qué se va a explotar o cuál fue el daño que se ocasionó y qué es lo que se va a exigir a la persona que llevó a cabo esa apropiación a fin, como les comentaba, de reparar el daño o en su caso de permitir esa utilización del elemento. No es una cuestión cerrada de que nadie puede utilizarlo, ¿ok? Sí se puede utilizar siempre y cuando se obtenga ese consentimiento del pueblo o de la comunidad. Muchas gracias, compañera Karina. Bueno, lo que estamos viendo con estas dos cuestiones que estamos a través de las cuales estamos dialogando, pues vemos muchos problemas, ¿no? Ya hablamos primero de la exclusión, hablamos de de la apropiación indebida de las creaciones, sobre todo las materiales, y estamos hablando también pues ahí de omisiones estatales en cuanto a la regulación de esto, aunque ya se dijo, México hay un avance interesante que ahorita lo abordaremos. Eh, Pasemos entonces a hablar de nuestros propios países en donde estamos. Y nuevamente le pediría a la compañera Marcela que nos comparta la experiencia del Perú, ¿no? En esta materia, en qué han avanzado, en qué consideran que todavía hay tránsito que caminar, cuáles son las omisiones que están viendo, qué problemas. Adelante, Marcela, por favor. Sí, yo voy a dar como unas indicaciones generales porque yo no me adentro mucho en el aspecto jurídico legal, ¿no? Porque eso lo domina más Álvaro, ¿no? Pero sí Ujú. les puedo dar una semblanza Adelante. general. En el Perú existe desde el año 1996 una ley sobre derechos de autor, es el decreto ley 822, que creo que se ciñe a los parámetros que hay en otros países, ¿no? De que para reconocer los derechos de autor se tienen que cumplir 3 requisitos mínimos, que sea creación de una persona natural, ¿no? Sea de manera individual o colectiva,
que cuente con originalidad, que sea una obra única, original, y que sea susceptible de divulgación o reproducción de cualquier tipo, en cualquier tipo de medio, ¿no? Luego hay en el año 2009 una ley, la ley 27811, pero que se centra, como los instrumentos internacionales que han estado desarrollándose por esos años, en el aspecto del acceso a los recursos biológicos, ¿no? La ley 27811, que es el régimen para la protección del conocimiento colectivo de los pueblos indígenas asociado a la biodiversidad biológica. O sea, se centra en la cultura material, ¿no? Hay esa ley. Esta ley data del año 2009. Y recién en el año 2018 se ha estado trabajando un proyecto de ley que todavía no es ley, pero ha habido esa intención. Es una ley que crea el régimen de protección, reconocimiento, promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y afroperuanos. Busca proteger los conocimientos tradicionales colectivos que no versen sobre recursos biológicos por primera vez en el año 2018. Como los diseños, las ceremonias, artes visuales e interpretativas, literaturas, entre otros, todo lo que tenga que ver con la cultura inmaterial. Esos son los recursos con que contamos a la fecha, los recursos legales, ¿no? Y ante ese panorama, aún incipiente, Chirapa como institución ha desarrollado una propuesta que se llama Taki Chininchay. Esta propuesta de nombre quechua se refiere a todo lo que tiene que ver con las expresiones culturales y materiales de todos los pueblos indígenas del Perú. Esto se anota porque ahorita voy a citar el caso de trabajo con 2 comunidades amazónicas que tienen sus propias lenguas, ¿no? Sus propias, su propia lengua, ¿no? Como es la cultura yanecha y la cultura xánica, ¿no? Este proyecto se viene implementando desde mediados del año 2022. La idea es simplemente de buscar los resquicios de la legislación vigente para poder velar, resguardar los derechos patrimoniales sobre la cultura inmaterial, en este caso puntual de la música tradicional, a través, pero con la asistencia de un tercer actor, que es como un intermediario. En este caso, el intermediario serían los músicos que van a campo a recoger, transcribir la música y sobre esa partitura desarrollar un arreglo que se convierte en una nueva obra artística que es sujeta a derechos de autor, pero con la salvedad que se firma un contrato con las organizaciones representativas de estas comunidades para que todos los derechos de autor vayan a las organizaciones, que los derechos de autor, o sea, los músicos ceden esos derechos de autor y Chirapac opera como que la que crea el vínculo entre músicos y organizaciones indígenas. Chirapac tampoco recibe ninguna retribución económica, lo que hace es actuar de vínculo y a su vez de actuar como aliada a la hora de que haya una apropiación indebida, operar los casos ante la justicia, ¿no? Sobre todo ante el órgano que protege los derechos de propiedad intelectual en el Perú, que es Indecopi, ¿no? Esa es la figura. Como les había mencionado previamente, yo personalmente percibo que ahí todavía hay un grado de paternalismo porque no hay una autonomía total de las organizaciones indígenas a la hora de actuar en resguardo de sus derechos patrimoniales, pero es lo que hay por el momento. Es como ir buscando los resquicios porque la voluntad es de que se haga toda una discusión, una puesta en la mesa de debate de que ya hay necesidad de desarrollar una legislación, una ley especial para el caso del patrimonio cultural inmaterial y de los conocimientos colectivos tradicionales de los pueblos indígenas, que no tiene el Perú. Y ese es como un primer paso para ir avanzando, ir sensibilizando en esa necesidad, ¿no? A la fecha, este proyecto ha avanzado con 3 organizaciones, una organización yanesha y una organización ashánica. La organización yanesha es la FECONAYA y la organización ashánica, las 2 organizaciones son OCAM y FECONACA. Estas son las 3 organizaciones con las que se ha firmado un convenio y un contrato. Este contrato tiene que ver con la cuestión económica, porque todo el beneficio económico que derive de las presentaciones públicas, de estos arreglos sobre la música tradicional, el control total es de las organizaciones indígenas. Se acuerda que eso, las organizaciones indígenas permiten que estos músicos accedan a la comunidad, recojan la música, la trabajen,
a cambio de que la institución y los músicos cumplan con derivar todos los beneficios económicos a estas organizaciones, ¿no? Esa es la figura. A la fecha se han realizado 2 conciertos en Lima. El primer concierto sobre la música llaneya, que se llamó Eño Señets, y El Cantar de las Aves, que eso se hizo en el Centro Cultural de España de Lima en el año 2023 y fue un éxito. La gente está muy interesada en conocer la música tradicional amazónica, porque lo que les puedo comentar en el caso del Perú es de que la música amazónica, sobre todo la música tradicional, es muy poco conocida, muy poco conocida. En el mejor de los casos, lo que se conoce son las versiones, los arreglos muy modernos, tecnologizados, con tendencia a la cumbia de la música amazónica. Entonces ahí ya como que se desdibuja, se convierte en otra cosa. Acá hay una De voluntad de acuerdo. respetar la esencia de la música tradicional. Luego el segundo concierto fue Inave, Cantos Devocionales, que se hizo en un teatro y en un auditorio de una universidad, la Universidad Cayetano Heredia, y luego en el mes pasado ha habido una presentación de la propuesta en la Facultad de Música de la Universidad de Tennessee y ahí se ha presentado la propuesta, se ha hecho el concierto y eso es lo que hay a la fecha. La voluntad del objetivo a futuro es que este proyecto pueda posicionarse como un estándar de buenas prácticas para que compositores y arreglistas apliquen siguiendo el proceso de consentimiento previo, libre e informado. Eso es lo básico. Luego Gracias. presentar la propuesta en facultades de música a nivel nacional e internacional, como se ha hecho ya con la Universidad de Tennessee, y luego formar músicos en las mismas comunidades, pero trabajando con sus propias músicas, ofrecerles la formación en lectura musical, escritura musical, pero con este enfoque intercultural, respetando siempre la forma de ver de ellos, de la música, que ellos sean libres de utilizar las herramientas que les puede dar la cultura occidental, pero para desarrollar su propia música. ¿No? El estado de la cuestión ahorita es eso, hay cierta dependencia, ¿no? De las organizaciones respecto a la gestión de Chirapac y de estos músicos que que están colaborando. Gracias, muchas gracias, Marcela. Compañera María Cristina, sobre lo mismo, avances, omisiones, problemas, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre Paraguay? Ya nos dijiste, ya nos adelantaste algo, pero ¿qué están trabajando? No te escuchamos, tu micrófono está apagado. ¿Ahora sí? Sí, Claro. ahora sí, ahora Perfecto, sí. perdón. Ya me adelanté a presentar y no desbloqueé el micrófono. Bueno, así como decía la compañera Marcela, y creo que nuestra ley de derecho de autor es muy similar a la de derecho de autor del Perú, porque me estuve fijando en ese sentido, tiene las regulaciones muy similares. Quisiera mostrar que más o menos en Paraguay nosotros tenemos regulada o definida lo que es la expresión del folclore, expresiones del folclore, y en ello se incluye todas aquellas expresiones de autores no conocidos o que no se identifiquen, que se transmiten de generación en generación y que respondan a las expectativas de identidad cultural tradicional del país o de sus comunidades étnicas. Refiriéndose justamente a estos conocimientos tradicionales y dentro de ellos a las expresiones culturales tradicionales de pueblos indígenas, como obras literarias o artísticas, dice aquí, creadas, ¿verdad? Y esto será protegido por el Estado. De hecho, hoy tenemos nosotros la ley 5621 es de patrimonio cultural y lo protege el Estado. Señalando lo que dice la ley 5621, vamos nuevamente a ver que el patrimonio cultural nacional está integrado por estas expresiones de sectores como pueblos indígenas, comunidades de inmigrantes, de afrodescendientes, y está protegido, pero solamente el Estado tiene la legitimación activa de poder presentar una denuncia ante destrucción, menoscabo, robo, hurto, demolición parcial, tráfico ilícito, transformación, restauración, intervención indebida, hasta 10 años de pena privativa de libertad. Pero, como se podrán dar cuenta, se refiere solo al aspecto material. Así como Ujú. decía Francisco, qué importante es preservar el aspecto inmaterial, porque el aspecto inmaterial es la identidad de la cultura o del pueblo mismo.
es la preservación de la cultura en el tiempo. Y es lo que expresa todo su ser. Entonces, es demasiado importante em, lo inmaterial, porque esto luego se expresa y se traduce en lo material, en las artesanías, en esa faja terapéutica, etcétera, en las construcciones, es reflejo. Y también tenemos otra ley que es la ley 5469 del 2015, que es de salud indígena, que señala que se encuentra prohibido el acceso de terceros a recursos genéticos y a lugares de ceremonias religiosas en territorios indígenas sin consentimiento otorgado por pueblos indígenas. Esta prohibición no tiene ninguna sanción, por tanto es letra muerta. Si bien dice que los conocimientos tradicionales, prácticas y recursos medicinales son y pertenecen a los pueblos indígenas, pero no hay ninguna sanción por una expropiación, o no expropiación digo, por una explotación indebida, utilización o apropiación. Entonces, esto nos llevó a crear el equipo impulsor en época de pandemias, donde nos reuníamos de manera virtual y así avanzamos con este equipo a través de lo que se logró, como les decía, las tablets, nos organizamos a través de comisiones que hablaban sobre conocimientos tradicionales vinculados a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales vinculados a las expresiones culturales tradicionales, asuntos legislativos y presupuesto y logística en el sentido de cómo llevar a cabo luego el CCLPI. Incluso nos establecimos planes de trabajo con calendario y desarrollamos, digamos, capacitación en cuanto a bioprospección, biopiratería, así como Vandana Shiva nos mostraba la importancia de ver esto de los recursos genéticos y también la vinculación con los conocimientos tradicionales y las culturas, las indicaciones geográficas y todas las figuras, así también el turismo responsable, ético y sostenible. De todo este trabajo surgió este anteproyecto de la Política Nacional de Protección de Conocimientos Tradicionales, que cuenta con 7 títulos. El primero, obviamente, disposiciones generales, que desarrolla todos los conceptos necesarios, los principios rectores y enfoques que deben ser aplicados a la hora de interpretar la ley. Luego se encuentra el reconocimiento oficial de derechos colectivos de propiedad intelectual, que hoy por hoy, así como se veía, es más bien un reconocimiento de derechos individuales o exclusivos, pero si son colectivos, son de autores conocidos, digamos, pero no de generaciones en generaciones o de grupos, de grandes grupos de pueblos indígenas. Lo que cambia el paradigma totalmente. Luego se señala la autoridad de aplicación de esta ley en sí y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual sobre conocimientos tradicionales. En este capítulo quisiera detenerme porque aquí se establecieron 3 tipos de registros. Un registro público que aborda los conocimientos tradicionales o expresiones culturales tradicionales que ya están en el dominio público, porque ustedes sabrán que el Paraguay tiene, digamos, una fuerte tradición guaraní, que es del pueblo guaraní. Hay una muy buena mezcla, digamos, entonces la sociedad en general practica muchas, digamos, expresiones culturales y conocimientos tradicionales, incluso en la medicina que se le dice el pojañaná, ya aplica a la sociedad en general. Entonces hay algunos conocimientos o este patrimonio inmaterial que ya están en el dominio público. Luego tenemos la propuesta de un registro que se llama confidencial, donde estarían registrando los pueblos indígenas de manera voluntaria, si así ellos lo solicitan, aquellos conocimientos que sean sagrados, que sean reservados, que no sean públicos y que serían protegidos. Y además el registro que iría conjuntamente y en paralelo con un registro local, que debe ser también ayudado a conformar a través del Estado. Y bueno, en ese sentido, lo que se plantea es que se puedan registrar las obras para protegerlas de posibles casos de apropiación indebida y de registros concedidos indebidamente por desconocimiento de los conocimientos tradicionales, y que también sea una fuente de información para las oficinas de propiedad intelectual del mundo. Para prevenir la apropiación indebida. Luego, el capítulo 5 habla de la apropiación indebida y las medidas
precautorias, medidas de frontera, establece el tipo penal muy similar, digamos, a los delitos de propiedad intelectual que hoy se encuentran en el sistema penal de Paraguay, tanto de marcas, derecho de autor, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. También tenemos ahora, o sea, la propuesta es que también se penalice y el Fondo Nacional de Protección de Conocimientos Tradicionales, así como señalaba Marcela, es como todavía muy paternalista, pero es las poblaciones indígenas generalmente están en condiciones de mucha vulnerabilidad, por lo tanto necesitan de este acompañamiento inicial que debe para poder protegerse efectivamente. Y comentarles que también dentro del sistema de protección se encuentran las licencias de uso y también la posibilidad del registro de aquellas obras que son derivadas u originadas a partir de un conocimiento tradicional donde debe ser, ya voy a cortar, Francisco, donde debe ser, digamos, declarado bajo fe de juramento a qué comunidad o pueblo pertenece y si ya cuenta con el consentimiento informado. Bueno, nada más que eso, esto es lo que avanzamos hasta el momento. Muchas gracias, compañera María Cristina. Bueno, en México, tenemos, como ya se ha estado diciendo acá, pues vigentes una ley de patrimonio cultural de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, pero como también ha dicho la compañera Karina, tenemos una reforma constitucional muy reciente de septiembre del año pasado. Y bueno, vamos a pedirle a la compañera Karina que nos explique, por favor, cómo ve los avances, con qué pendientes ve, qué problemas ve, qué va a beneficiar esto a los pueblos, a las comunidades afromexicanas. Por favor, Karina. Sí. Bueno, eh, previo a la emisión de la Ley Federal de Protección de Patrimonio, nosotros también ya contábamos con un marco jurídico Sí, regulatorio así es. en muchos aspectos relativos a la protección del patrimonio cultural. Tan es así que en la Ley Federal del Derecho de Autor, que tiene su origen, Así es. la nueva ley desde 1996, ya habla de esta protección de las expresiones culturales tradicionales, pero siempre tratándolo pues desde el ámbito de los derechos de autor. Asimismo, se cuenta con una ley de lenguas indígenas, también tendiente a la protección, a la difusión y a la conservación de todas las lenguas de nuestros pueblos, pero queremos ir con una visión más allá de lo que señala el derecho de autor en cuanto a la protección de patrimonio cultural. ¿Y a qué me refiero? Tomando en consideración que la base sobre la que nos hemos basado en nuestro país para hablar de esta autonomía, de esta autodeterminación de los pueblos y de su propio patrimonio, pues son ellos quienes determinan cuál es su patrimonio, esos saberes y conocimientos que se transmiten de unos a otros, pues no pueden ser motivo de registro a opinión de la suscrita, en el sentido de que si se registra a nombre de una comunidad y posteriormente resulta que otra comunidad también tiene la titularidad de ese elemento del patrimonio, pues al registrar obras, que se cuenta con ello, se cuenta con ello, pero estamos hablando ahora sí que a partir de la nueva legislación, si se cuenta con obras originarias, primigenias o obras derivadas, pues si se señalan no a favor de una persona en particular, incluso a favor de una comunidad, creo que tenemos que tener una visión más amplia en el sentido de que ese patrimonio siga siendo y siga determinándose por parte de los propios pueblos y de las propias comunidades. En nuestra Ley Federal de Protección de Patrimonio, y tuve el gusto ahí de compartir algunas particularidades respecto al registro nacional con el compañero de la Oficina de Derechos de Autor que estuvo ahí en la reunión nacional del Perú, Marcela. Él estaba también interesado en cuanto a cómo íbamos nosotros desarrollando esto del catálogo. Pues por lo pronto, nosotros contamos con un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que tiene presencia en todo el país, con toda esta visión de reconocimiento de los derechos de cada uno de los pueblos y de las comunidades originarias, que se ha dado la tarea de establecer
y de identificar a cada uno de los pueblos y de las comunidades que se encuentran en nuestro país como parte de una cultura, otomí, maya, náhuatl, cualquier otra, y lo señala en un catálogo que es público y que se encuentra a disposición de cualquier persona que quiera consultarlo en esta página del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. A su vez, en la ley se establece la creación de un registro nacional de esos elementos de los pueblos y comunidades, con la salvedad, como les he puesto aquí hincapié en varias ocasiones, de que no porque no esté en ese registro nacional significa que no sea parte de su patrimonio, si ellos determinan que hay algo más, pero por lo pronto nos da una idea o va generando este mapeo, ¿no?, de a quién pertenece esos elementos de patrimonio cultural material e inmaterial, a qué pueblo pertenece o quién está exigiendo esa titularidad, y también se va a ir creando sobre los precedentes que se vayan determinando en cada uno de los procedimientos que se encuentran actualmente en trámite. Les voy a compartir un poco sobre la actividad que se realiza en nuestro país en cuanto a la defensa y protección de este patrimonio y para qué sirve esta identificación de los pueblos y de su patrimonio. Si bien el registro nacional de estos elementos estamos aún en un periodo de configuración, les comentaba el catálogo de los pueblos y de las comunidades sí se tiene totalmente mapeado y pues recorrido de norte a sur de todo nuestro país. En la Ley Federal de Protección de Patrimonio, como les comentaba, que es previo a la emisión de la reforma constitucional al artículo 2, señala un mecanismo de infracción en donde el pueblo o la comunidad o cualquier persona integrante de esta que se sienta agraviado porque advierte el uso indebido de algún elemento de su patrimonio, pensemos, y voy a inventar, no voy a usar ningún procedimiento que tengamos en trámite, vamos a pensar que en un comercial de la televisión de un banco aparece una danza ancestral maya. Entonces, algún integrante de la comunidad maya dice, oigan, pues hay un banco comercializando y pues haciendo visión como de una cuestión muy folclórica de nuestras tradiciones y pues yo me siento agraviado, ¿qué puedo hacer? Entonces, se puede acudir directamente ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ante la Secretaría de Cultura o ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que cabe señalar que ellos también tienen la posibilidad, ellos sí, como representantes o como esta autoridad del gobierno especializada en los pueblos y comunidades, ojo, sin hablar de que los representen y mucho menos, pueden presentar quejas de oficio ante nosotros para hacer ese llamamiento a la empresa y que acuda y que dé cuentas de lo que está haciendo con el patrimonio, para hacerle del conocimiento, y también es parte de la cultura que se tiene que estar como permeando entre toda la sociedad, porque pues obviamente hay un desconocimiento en nuestro mismo país, hay un desconocimiento de la ley, de la reforma, de si deben o no deben utilizar este patrimonio que deben de retribuir, sobre todo que deben de tener un consentimiento previo para utilizarlo, y creo que va más allá de nuestro país, y esto lo voy a abordar en la última de nuestras intervenciones para cerrar como una manera de reflexión para toda la región, pero bueno, volviendo al procedimiento, se llama a la empresa y se le da la oportunidad de un mecanismo de mediación. Como ustedes saben, pues hay que priorizar, y es una tendencia también, sobre todo a nivel Latinoamérica, de utilizar los mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar llegar a un juicio o a un procedimiento jurisdiccional que desgaste a ambas partes y principalmente pues a una comunidad y a un pueblo. Entonces, a través de la mediación se puede llegar a un acuerdo con la comunidad en donde reconozca la persona que ha hecho uso de su patrimonio y se llegue a un convenio, como les comentaba, para resarcir ese daño, no nada más material, inmaterial, un daño integral, ¿no? Que incluya incluso medidas de no repetición para que no se vuelva a cometer este tipo de apropiación por lo menos
de esa empresa que ya se sentó aquí ante el INDAUTOR. Si se llega a ese convenio, se le da seguimiento, tiene como efecto de cosa juzgada, de un título ejecutivo incluso, ¿no? Para hacerlo valer en otras instancias ante el incumplimiento del mismo. Pero bueno, si no se llega a un acuerdo, entonces se lleva a cabo un procedimiento de infracción en donde la autoridad, en este caso el INDAUTOR, tiene la facultad, como es incluso, por ejemplo, a través de mecanismos penales, de imponer medidas precautorias provisionales para efecto de que se deje de estar utilizando de entrada, antes de que inicie o de que continúe el procedimiento, ya no se haga uso del patrimonio. Entonces, en este caso se puede ordenar que se bajen los promocionales de páginas de internet, de la televisión. Aquí en el instituto pues tenemos que dar a la tarea de llevar a cabo pues todas esas actividades, ¿no? De ordenarle a las empresas, en su caso, los de telecomunicaciones y demás, que tienen que bajar de sus páginas esa publicidad o al mismo particular que va a ser sujeto de procedimiento, pues también darle esas medidas para que las cumpla. Se inicia un procedimiento como cualquier otro con el desahogo de pruebas, un periodo de alegatos y una resolución en materia administrativa que termina con una sanción de tipo económico y obviamente pues con esta obligación de dejar de utilizar este patrimonio. Como les decía, dentro de estas posibilidades, también generalmente a través de la mediación, puede darse el caso de que la comunidad autorice el uso de su patrimonio. Seguramente ustedes, si no lo pueden ahí buscar, hay un caso muy sonado en México y este sí lo platico porque ha sido muy publicitado, Si puede ir que fue, cerrando, compañera Karina. sí, Ya, claro, por que favor. ese de unos guaraches de marca Adidas, en donde pues una comunidad de Oaxaca se sintió agraviada por ello, entonces se llevó a cabo este acercamiento, la empresa pudo llegar a un acuerdo con ellos, incluso ya ofreció una disculpa pública frente a toda la comunidad. Entonces son ese tipo de mecanismos de no repetición. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres, a la compañera Marcela, a la compañera María Cristina, a la compañera Karina. Con esto estamos como agotando nuestras inquietudes de los organizadores de este conversatorio y también casi nuestro tiempo. Pero tenemos todavía ahí unos minutos, unos 3 minutos, por algún mensaje, pues que quieran lanzar con relación a esto. Debo decir también hay participación del público, pero básicamente nos felicitan, las felicitan a ustedes por sus exposiciones y no veo preguntas. Bueno, pues quien quisiera comenzar un mensaje de 2, 3 minutos para no bajarnos el tiempo del próximo panel. Si Adelante, quieren, Marcela. Este, bueno, hay muchas cosas por discutir todavía, ¿no? Este Sí, tema claro. que es complejo en realidad, ¿no? Pero estaba anotando una idea, esto de la necesidad de proteger, ¿no? El patrimonio cultural y material en un marco jurídico que implique el beneficio económico también para las Sí, claro. comunidades. Estaba pensando que hay como una dicotomía, ¿no? Porque la retribución económica, toda esta lógica, ¿no? Del mercado, ¿no? ¿En qué medida al pasar del tiempo puede ir afectando la lógica misma de las culturas tradicionales que son ancestrales, colectivas y cuyas prácticas no están referidas a la cuestión económica, sino a la cuestión simbólica? Son prácticas que tienen que ver con su ciclo vital, con la vida misma, ¿no? Que va más allá de lo económico. En la medida que a través de instrumentos jurídicos se insertan la protección de estas prácticas en un marco jurídico que implica reconocimiento económico, ¿en qué medida eso puede afectar la esencia misma de estas prácticas culturales, ¿no? ¿En qué medida los pueblos indígenas pueden terminar subsumiéndose a ese afán del beneficio económico? Porque eso puede darse, ¿no? Claro. Pero de todas maneras sí creo que es ineludible que todas estas creaciones culturales de los pueblos indígenas tienen que tener un reconocimiento moral, antes que patrimonial, moral. O sea,
no patrimonial, material en lo económico. Material. Necesitan un reconocimiento moral explícito se divulgue, que la población conozca para que respete el uso de esas expresiones culturales. Y si las usa sin buscar el beneficio económico, que por lo menos reconozca explícitamente de dónde provienen esas expresiones culturales, ¿no? Y también quisiera también terminar anotando una idea también de que hay una tendencia a considerar que las culturas tradicionales de los pueblos indígenas, que son ancestrales, que incluso son preexistentes a la existencia de los estados-nación, eso va más allá de las fronteras políticas. Incluso podemos hablar del tema de los patrimonios culturales compartidos entre países limítrofes, que también hay todo un tema, ¿no? Este conocimiento tradicional, ¿cómo les puedo decir? Tiene, alimenta el sentido de la identidad nacional de los países. Entonces, cada peruano, cada mexicano, cada paraguayo, cada argentino tiene derecho también a conectar con esa cultura, a usarla tal vez sin cuestión económica, por supuesto, ¿no? Pero siempre respetándola, ¿no? O sea, ahí tendría que haber eso porque a veces da la sensación de que hay una rigurosidad muy fuerte en el control del manejo de la cultura, ¿no? Y no es tanto así, porque en realidad hay esa convivencia, ese compartir y esa identificación recíproca. Y también el tema de que los pueblos indígenas no son estáticos, evolucionan también, cambian, se transforman, no son entidades, colectivos que están estáticos en el tiempo y que no cambian, sí cambian y también se retroalimentan de otras culturas. Hay una cosa muy dinámica y más aún en estos tiempos de globalización, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo, pero yo pienso que el énfasis básico es el consentimiento libre e informado previo, el reconocimiento moral, ¿no? Que siempre se den los créditos antes de pensar en la cuestión meramente económica. Muchas gracias. Gracias por su Muchas gracias, atención. compañera Marcela. Compañera María Cristina, te escuchamos. Sí, bueno, antes que nada, decir que me siento contenta porque escucharla a Karina y escucharla a Marcela, este anteproyecto de ley que trabajamos incluye todas estas preocupaciones, incluyen esas preocupaciones que señalaban, como por ejemplo esas mediaciones o acuerdos o arbitrajes alternativos de manera a no llegar a instancia judicial que podría estresar al pueblo mismo. También incluye este tema del conocimiento compartido. Es que utilizamos para poder llevar a cabo este anteproyecto la revisión, hicimos un de revisión de derecho comparado tanto de Perú como de México. Justamente vimos la situación de los tenangos y de Ujú. Carolina Herrera, que para nosotros fue algo crucial de movernos. Hay que empezar a moverse. ¿Y por qué hablamos mucho o hacemos énfasis desde el punto de vista económico? Porque son poblaciones históricamente desplazadas, sumidas en la pobreza y en nuestro país nosotros sabemos que los pueblos de Painta Buterá, que son de la familia lingüística guaraní, fueron los que descubrieron o por lo menos reconocieron el principio activo del CANGE. ¿Qué es el CANGE? Es la stevia, endulzante de un montón de productos que a nivel internacional hoy se procesan y ellos están sumidos en la pobreza extrema. Entonces, en ese sentido, también creemos que el reconocimiento económico es necesario, como cualquier creación intelectual, y no desconocer que estos conocimientos tradicionales son creaciones del intelecto, de seres humanos tan valiosos como un cuadro, como una invención, como una vacuna, son igual de valiosos. Entonces, simplemente invito a mis compañeras, invito a todos los que están presentes en que unamos esfuerzos porque tendríamos que sacar alguna o trabajar alguna declaración o convenio interamericano sobre la protección de este patrimonio cultural inmaterial a fin de tener alguna uniformidad de criterios también a la hora de expresarlos en nuestra legislación interna. Muchísimas gracias por el espacio, gracias a todos los compañeros que estuvieron en este debate, en esta charla y a los que nos están siguiendo. Muchas gracias a ti, María Cristina. Vamos a dar la palabra a la compañera Karina de México. Permítanme nada más eh, decir que desde Colombia nos están escuchando y envían saludos desde Cali.
de Taibo, Cundinamarca, Arequipa. Muchas gracias. Desde Xochimilco, en la Ciudad de México, también nos felicitan. Y bueno, también desde Cuba. Muchísimas gracias por los saludos y qué bueno que nos estén escuchando. La compañera Karina, para cerrar sus comentarios, pero le pediría si puede hacer referencia, porque nos lo piden en chat, que también se refiriera a cómo se está tratando el asunto de la protección a esto que en nuestra legislación constitucional y legal se llaman comunidades equiparables. Claro, sí lo vi ahí en el chat. Muchas Eh, gracias. creo que es importante mencionar esta parte en cuanto a comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables. Equiparables. Así lo señala nuestra ley de protección, incluso a nivel también constitucional. Y según comentan quienes elaboraron la propuesta de ley que se llevó al Senado de la República, en un inicio la idea de señalar comunidad equiparable era porque ahí se iban a considerar a los pueblos afromexicanos, pero Afromexicanos. en realidad después se visibilizó a esas comunidades afromexicanas y se mencionaron como tales, pero quedó la palabra equiparable. Y eso es alguna de las cuestiones que hemos incluso comentado con mis compañeras que seguro aquí están conectadas de culturas populares en cuanto a qué significa esas comunidades equiparables que no lo señalan ni la ley ni la Constitución. Bueno, pues apoyados con nuestro sector cultura, nosotros hemos tratado de acercarnos a quienes están elaborando esta nueva ley general para que se determine quiénes son estas comunidades equiparables y en su caso si son quienes realizan este tipo de o de creaciones que forman parte de un pueblo sin ser pueblos indígenas, o también podrían ser pueblos que han emigrado de sus comunidades y se juntan con pueblos o pertenecen a una comunidad y se trasladan a otro estado de nuestro país y ahí realizan otro tipo de, por ejemplo, vamos a pensar igual en la artesanía, pero ya se combinan sus saberes con los de la comunidad a la que se integraron, o incluso podemos hablar de personas migrantes de otros países también que vienen y realizan sus creaciones. ¿De qué manera se le puede dar ese tratamiento y esa protección a esas creaciones? Entonces, ni siquiera nos podemos limitar a las creaciones de los pueblos indígenas y afromexicanas en nuestro caso, sino también a los equiparables. Tenemos un caso particular, hablando otra vez de los guaraches, tenemos una comunidad que también está exigiendo, además de Oaxaca, la titularidad. Dice, esos guaraches son nuestros y nosotros los creamos desde muchos años antes que la comunidad de Oaxaca, con la cual ya se disculpó la empresa, pero resulta que esa comunidad no se autoascriben ni se consideran, ellos no se consideran. Sí, dicen, no, nosotros no somos indígenas, pero sí tenemos ese saber ancestral de los guaraches y nos pertenece. Entonces creo que aquí es donde pueden caber todas estas comunidades equiparables para brindarles esa protección que señala nuestra ley de protección. También quiero hacer un paréntesis para saludar a las personas de México, aquí de Xochimilco. Yo también estoy en la Ciudad de México. Qué gusto que nos acompañen en esta plática. Y pues finalmente yo me quiero unir a la petición que señala la compañera María Cristina del Paraguay en cuanto a que es necesario que nos unamos como países y principalmente como región, porque a nosotros más que a nadie nos interesa esta protección del patrimonio cultural, este reconocimiento, como dice Marcela, no nada más como una cuestión de tipo económico, sino de dar ese reconocimiento a las creaciones y al patrimonio cultural, material o inmaterial, y biocultural incluso, ¿no? Que pertenece a nuestros pueblos y comunidades, y como bien lo dice Marcela, eso me gustó mucho, y que aparte pertenece a todos los peruanos, paraguayos y mexicanos. También nosotros, aunque no nos consideremos y no seamos parte de esas comunidades, pues también queremos disfrutar y aprovechar y demás, pero lo que no queremos es una apropiación indebida o un abuso. Entonces creo que estas herramientas regionales sí son muy necesarias, sobre todo para atender el problema de la extraterritorialidad, porque en gran parte también
Ustedes saben que actualmente, por lo menos en México, y lo digo así abiertamente, está de moda México, están de moda sus creaciones, sus prendas de vestir, su joyería, todas las culturas llaman la atención en el mundo entero, y pues eso también, pues hace, también tiende a que más cada vez se puedan estar apropiando de estos elementos. Entonces, las empresas en muchas ocasiones pues se encuentran en otras latitudes del mundo, o por lo menos en nuestro continente. Entonces, tenemos que hacer este esfuerzo de un acuerdo, por lo menos de un pronunciamiento que dé esa punta de lanza a nivel internacional, por lo menos de nuestra región, porque a nosotros somos los interesados, ¿no? Pueblos que no tienen pueblos originarios, que seamos los interesados y que vayamos poniendo estas bases, que vayamos sentando estos lineamientos sobre los cuales queremos que se dé el tratamiento y el reconocimiento al patrimonio de cada uno de los pueblos originarios de nuestra región, que, como les digo, se interrelacionan, y que creo que tiene que ver mucho también con esas comunidades equiparables de las que hablaba al principio de mi intervención. Con esa reflexión concluyo, y pues fue un placer estar con ustedes y que me hayan invitado, y espero que sea la primera de muchas actividades que tengamos de reflexión, y que podamos ir compartiendo estos avances que vayamos teniendo en nuestras legislaciones y en la manera en que los abordamos de nuestros países. Entre más estemos coordinados como región, creo que podemos dar mejores resultados frente al mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Karina. Muchísimas gracias a todas. Yo también agradezco mucho a tanto la Unidad de Culturas Vivas de la Secretaría de Cultura de México como al Crespial, la invitación que me hicieron pues para participar. Ahora sí que amarganos la vida a ustedes cortándoles el tiempo. Pero bueno, es muy enriquecedor. Lo que se ve es que hay muchos retos, ¿verdad? Me parece importante señalar que tenemos ubicado bastante bien el reto, y eso ya es importante. Me parece importante señalar que hay avances de lo que se ha expuesto. Parece que México va liderando este avance legislativo, pero bueno, viene, como ha expuesto Marcela, viene el Perú, viene Paraguay, que aunque viene un poco más atrasado, como ha dicho la misma María Cristina, eso tiene la ventaja de que hay posibilidades de ir comparando, ¿no? Y yo también suscribo las cosas que se han dicho al final. No podemos sustraernos a la época que estamos viviendo, y estamos viviendo una globalización donde pues casi todo se está convirtiendo en mercancía. La patrimonio cultural no es ajeno a esta parte. El reto es cómo hacemos para que ahí no haya una apropiación indebida. Suscribo también la idea de que hay que a generar cooperación entre los países, y sobre todo entre los países, como dice Karina, entre los países de la región, para ir viendo, porque las empresas ciertamente no están en un solo país, ¿no? El capital no mira fronteras en estos casos. Muchísimas gracias. Finalmente decirles que este evento se ha transmitido por las redes sociales de la Unidad de Culturas Vivas de la Secretaría de Cultura en México, y que la traducción al portugués se ha hecho vía las redes del Crespial. Me despido de ustedes, les dejo un abrazo a todos. Francisco, aprovecho para saludar a mis compañeros de la Secretaría Nacional de Cultura que nos están escuchando también. Muchas Magnífico, un gracias. abrazo para ellos. Muchas gracias. Yo también, Gracias. gracias. Yo también quiero saludar aquí a mis compañeros de la Unidad de Culturas Vivas de México. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Pásenla bien. Buen día. Buen día.